¿Empezamos? Bueno, hola. Hola, sí. Estamos con Carla en esta segunda de las conversaciones que estamos armando en el marco de la sección, una sección del programa El Mal Tiempo es General, que se propone unos mates, una charla y un abrazo al final con personas que son sospechadas, sospechosas en esta época en la que, a modo de síntesis, decimos el mal tiempo es general. Carlita, la Carla está acá con nosotros charlando por ser trabajadora de la salud pública y trabajadora de la salud mental. Ahí tenemos. Qué momento para hacer todo eso, ¿eh? Sí, dos motivos que convergen, pero que son en sí mismos dos grandes motivos por los cuales te has transformado en una persona bajo sospecha. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, porque estamos acá, porque estamos hablando, porque estamos haciendo radio, aunque esta forma de radio para mí es tan extraña, ¿no? Para mí también. Somos dos tías con somos cámaras. Somos dos tías de la radio sin imagen. Porque igual vos sos una persona de la radio tradicional, pero que sin embargo ahora hace radio con cámaras también, ¿o no? Sí, y estoy tratando de entender la diferencia del streaming de la radio con cámara. Que claro, supieron que no marcar, que no es lo mismo, por eso no damos ni pelota que estamos siendo bien, filmados. Bien. Bueno, acá va a pasar un poco lo mismo. Entonces es como un secundario, digamos. Está bien. Bueno, la primera pregunta... Yo esto saco capaz, ¿no? Sí, digamos, como vos te sientas porque cómoda. No siento que como no me escucho... Como no vos sé te si sientas cómoda... Ahí capaz. Más cerquita incluso. Ahí. Solo vamos a pedirte que nos convides unos mates. Bueno, tomá, voy a ceder el mando. Bien, porque Carla es de Entre Ríos y eso la hace una persona que debería tener habilidades especiales para hacer pero es mentira. Sos de Entre Ríos y si alguien te pregunta de dónde sos, decís soy de Concordia. Con un poco de vergüenza, pero sí. ¿Por qué? Y viste que Concordia tiene su peso político, social, es heavy Concordia. Pero ¿hace cuántos años que vivís? 20 años santafesina ya. O sea, llevo viviendo más en Santa Fe que en Concordia, así que es como también raro. Pero sos de las entrerrianas que vuelven con frecuencia. Sí. Vuelvo a mis pagos, recuerdo y digo, bueno, sí, por eso estoy acá en Santa Fe. Cuando pensábamos sobre, bueno, yo no quiero meterme en la cuestión de la entrerrianidad porque podríamos hablar solo de eso. Sí, porque aparte vos tenés como una cuestión, un fetiche. Podríamos hablar solo de eso y eso ya se nos va de tema. Pero uno de los motivos por los cuales queríamos conversar con vos tenía que ver con que, bueno, dado tu recorrido en la salud mental, hay algunas expresiones que por ahí pones en orden o nos ayudas a pensar un poco mejor y a veces tendemos a decir que estamos enloqueciendo y a veces nos sentimos enloquecer en este contexto, quienes nos sentimos tocadas por todas las medidas que nos atraviesan y que tienen que ver con poner en cuestión, sospechar, pero también querer como destruir o poner en jaque todo en lo que creemos, pensamos, sentimos y demás. Sí. Y bueno, entiendo que eso también es algo del orden de la salud mental, pero a veces la palabra locura tiene que tomarse con un poco de cuidado, ¿o no? Yo creo que es el modo del uso, ¿no? Me parece que hoy hablar de enloquecer es sumamente apropiado, digamos, decir que estamos enloqueciendo. Y tiene políticamente otro impacto hablar de enloquecer y no de perder la salud mental. Son como dos cuestiones, dos impactos que tiene la palabra que históricamente, digo, la palabra loco tuvo una connotación, por supuesto, negativa y tiene que ver con la segregación y demás, pero digo, cuando hablamos hoy de la cotidianidad, del enloquecer, responde a un contexto y creo que hasta politiza, digamos, lo que está sucediendo, politiza la salud mental porque también la hace cotidiana, ¿no? La saca de la órbita del campo estricto de la salud, del diagnóstico, de la medicalización y pone un poco en juego que el enloquecer tiene que ver también, y por sobre todo, con condiciones políticas, condiciones sociales, con la vivienda, con el hambre. Enloquecemos por no poder pagar un alquiler, porque nos estén maltratando en el laburo, porque... Enloquecemos por no poder tener un proyecto de vida y que podamos hacer cosas hacia ese proyecto de vida, sino que estamos ocupando toda nuestra vida en sobrevivir.
Enloquecemos por eso, enloquecemos porque hoy los vínculos están súper hecho mierda, los vínculos cada vez son más frágiles y cada vez cuesta cuidar más los vínculos, y eso es algo de lo primordial, digamos, el lazo social, el vínculo, lo comunitario, el encuentro con otro, la cosa solidaria, ¿no? De los entramados de cuidado también. Sé que son como todas esas cuestiones que hoy están pudiendo, digamos, decir, estamos enloqueciendo por todas estas cosas, digamos, y que trasciende a ese loco de película, digamos, que también, digo, también es locura, pero digo, hay hoy lo que me parece que lo que nos está empezando a interpelar es esto, ¿no? El contexto y sí, al mismo tiempo el que podemos nombrar en primer lugar como responsable de un montón de estas cosas, también a veces lo nombramos como un loco de mierda. Sí, que vos me decías, puedo decir que Milei es un loco, y a mí me cuesta, o sea... Porque yo recuerdo cuando uno de los argumentos que teníamos es ¿por qué vas a votar un loco de mierda? Y vos ahí traías una conversación o una discusión interesante que es, bueno, no andemos acá como... Sí, es complejo, digo, no sé, he escuchado a mucha gente del campo de la salud mental como hablar respecto a cómo pensar la locura en un presidente. Claro, y hay como muchas puntas, ¿no? Por un lado, esto de quitarle la responsabilidad de una elección política, ideológica de cómo gobernar, digamos, ¿no? Con esto de, bueno, porque está loco, no, bueno, o sea, no, hay una elección, es un hijo de yuta, tiene como un lineamiento de por dónde quiere construir un Estado o destruir un Estado, o sea, no es que no está sabiendo lo que está haciendo. Después sí, bueno, claramente según su relato tiene un montón de fragilidades y rupturas. Fragilidades y rupturas, me gusta. Está hecho pelota, digamos, y también eso, pero pensé que eso no le quita responsabilidad. Después, digo, como desmerecer las posibilidades que alguien tiene de ocupar un cargo o acusando, ¿no?, locura, y sí, una cagada, porque hace años venimos pudiendo como repensar el lugar de la locura, de fuera del encierro, poder pensar la locura en comunidad, poder pensar otros modos de vivir, digo, que la alteridad no sea locura. O sea, el menor de los problemas que tiene en todo caso vendría a ser eso, este Milei, digamos. Te quiero preguntar igual, llevarlo más a la cotidiana, ¿cómo? Porque es como la segunda de las preguntas que hacemos a nuestras invitadas. Vos sos la segunda igual, pero estamos inaugurando. Primera pregunta Me encantó la entrevista, es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo la llevas? Y segundo, bueno, ¿cómo haces? ¿Qué del orden de sobrevivir? ¿Cómo haces para pasarla en estos tiempos en los que entonces ahora sí me habilitas a decir estamos enloqueciendo un poco? Sí, como trabajadora pública de la salud mental, yo llevo trabajando 12 años en el mismo hospital. Yo trabajo, o sea, mi entrerrianidad está también en mi lugar de trabajo, o sea, yo trabajo en Entre Ríos. Y estoy en este hospital hace 13 años, ¿no? Y es la primera vez que toca un contexto así, porque con el macrismo no fue ni parecido, digamos, porque por lo menos todo lo que era ministerio, dirección del hospital y demás, era toda gente que estaba política, ideológicamente alineada con las perspectivas de trabajo de la salud mental, de los derechos comunitarios, ¿no? Entonces, es la primera vez que sí tenemos toda una órbita de salud, Ministerio de Salud, Dirección de Salud Mental y una dirección del hospital que, bueno, tiene otra perspectiva y que de repente nos encontramos como atrincherados, cada vez menos, muchos renunciando, sosteniendo un modelo, una forma, un marco de trabajo que cada vez más es valorizado. Entonces, como tipo, las cosas que vamos a hacer son pelotudeces. Qué lindo no lo que hacen, valor, chicos. Ni siquiera, digamos, como no tienen valores. Yo, mucho de mi laburo es por fuera de los muros del hospital. Entonces eso es como, bueno, es mirado como eso extra y del voluntarioso que uno hace. Pero antes de meternos en tu laburo cotidiano, sí. ¿Cómo la llevas en la diaria? ¿Cómo vos me querés hacer hablar de mi salud mental. Sí. Claro. Bueno, es que a todo esto voy... Esa resistencia.
Sí, yo siento que eso, el impacto, todo eso, el impacto de la imposibilidad de tener una certidumbre más o menos de qué es lo que va a pasar, de poder proyectar, y eso viene como socavando lo cotidiano, por supuesto, y, y a mí particularmente me viene pasando la necesidad de volver a lo chico, ¿no? Volver a lo chiquitito, a la casa, mi casa. Además yo tengo como una cuestión con mi casa que es mi refugio, entonces como a mí particularmente este año y después también de un año pasado bastante intenso, es como vengo necesitando eso, como volver a lo pequeño, a lo chico, a lo más cotidiano, a encontrarme con poca gente, pero pasar buenos momentos, como volver a eso, volver a, no sé, me cuesta como pensarme enganchándome en proyectos o en cosas así muy enormes, porque también es muy difícil, digo, ¿no? Ver hacia dónde esas cosas tan enormes pueden llegar a llegar en este contexto. Entonces es como volver a cositas que se empiezan y tienen su desenlace en lo breve, que tienen un impacto en lo cotidiano breve, y me refiero, digo, hasta desde los momentos con amistades, con mi hija, con cositas de hacer en la casa, con los materiales, con los materiales. Hasta la participación en Birri y lo material. Para mí eso hoy es algo que en volver a la casa es también volver al encuentro con los haceres cotidianos, y para mí eso es algo que me ha salvado siempre, digamos, también, pero ahora más que nunca, digamos, esto yo pensaba, ¿no? Hablando con una compañera que es terapista también, que está haciendo una tesis sobre el lenguaje de los materiales, y hablábamos y decíamos, charlar con los materiales hoy es mucho más grato, ¿no? Materiales porque son plantas, madera. Plantas, maderas, textiles, digo, es como... ¿Qué mujer, Carla? Porque Carla cose, es carpintera, ahora es carpintera. Sí, y esto es algo súper disciplinar, pero también, digo, me precede antes de ser terapista ocupacional. Pero tiene que ver. Tiene que ver seguramente en algún punto, yo no sé muy bien por qué elegí terapia ocupacional, pero debe venir por ahí, y después de haber hecho la carrera y después de un montón de cosas más, se fue como profundizando el poder investigar, el hacer en la transformación de material, el poder hacer laburo con carpintería. Esto para mí es algo re nuevo, empecé hace unos meses y estoy flasheando, digamos, el olor de las diferentes maderas, cuando las perforás, que le sale a cada madera un olor distinto. Te pone feliz. Cómo cortarlas, ver hasta dónde puedes cortar, ver qué es lo que la madera te permite, hasta dónde te deja, hasta dónde te dice, no, che, por ahí no es, busquemos otra herramienta. A eso me refiero, a ese lenguaje, a eso que te dice el material, que tenés que prestar atención. Entonces, y otro tipo de producción de saberes también en torno a lo que vas haciendo. Vas construyendo un bagaje de saber respecto a qué hacer con ese material. Y entrar en un diálogo que tenés que estar muy atento, porque si no prestas atención a eso que te está diciendo ese material, esa madera en ese momento, y no podés seguir y se frustra y queda. Entonces, entras en una cosa de mucha abstracción también, y de quedarte muy ahí atento a eso. Y yo creo que eso es lo que también me viene haciendo como bien, porque me desconecto de otra y conecto ahí, digamos, ¿no? Pero y es un diálogo mucho más fácil, digo, con los materiales, porque es bastante más, con menos abstracciones y vueltas, ¿no? O así, o bueno, capaz que le encontramos una vueltita más, pero... Y eso tiene mucho que ver con la terapia ocupacional. O sea, no quiero que nos definas tu disciplina, pero digo, tiene que ver con eso. Y cómo desde la terapia ocupacional fue que llegaste a la salud mental. O sea, ¿cómo fue el recorrido mediante el cual hoy como terapista te estás dedicando a trabajar en un hospital de salud mental? Yo empecé en mi práctica de salud. Nosotros en la carrera tenemos varias prácticas profesionales por especialidad. En la práctica que era de salud mental, hice mi práctica en el hospital en el que hoy trabajo, esto en el 2007, o sea, hace muchos años, en la radio que hoy coordino ese dispositivo. Cuando recién se iniciaba esa radio, y tiene 18 años la radio. Era un dispositivo en el que todavía no había estudiantes de TO, yo lo conocí, pedí que abrieran ese lugar para hacer mi práctica, y fue como la primera entrada a la salud mental, y flasheé porque yo un poco renegaba de esto de las terapistas ocupacionales como coordinando talleres de cocina. Como un poco el clásico de...
O trabajando a uno, que es un poco lo que yo no, imagino. Consultorio, rehabilitación. Igual laburaste de eso. Más o menos. Sí, estuve en algún centro de día que otro polémico. Cuando, bueno, era estudiante y contrataban a estudiantes. Bueno, todo lo que está mal. Nada, y el entrecruzamiento entre la salud mental, el campo de la comunicación social, y además en Entre Ríos, que tiene la particularidad que tenía un régimen regulatorio, digamos, de leyes provinciales que fueron superadoras siempre a las leyes nacionales en torno a la salud mental. O sea, antes de que la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, que es la que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene sus 15 años, antes de que saliera esa ley, en Entre Ríos ya había un marco regulatorio que hablaba de lo mismo, digamos, antes que en todo el resto del país hablara. Entonces, cuando yo llego al hospital, también empiezo a conocer el laburo en salud mental desde los derechos, desde lo comunitario, desde el salir del manicomio, cuestionar el manicomio, hablar de manicomio, porque antes, como estaba tan mal, ni se hablaba en ese... Entonces, bueno, ahí por lo menos lo cuestionaba. Entonces, ese fue como mi primer enamoramiento. Y después, cuando me recibí de la facultad... una profesora que hoy es una de mis mejores amigas, la Nati Junowski, me dijo, hacé la residencia, que es la residencia interdisciplinaria en salud mental, que es la especialidad en el campo de la salud mental, son 4 años, que es una residencia con una beca provincial y nacional para formación de profesional en salud mental. Hacela, ¿qué es lo que vos necesitas? Yo no, hace 4 años de mi vida haciendo lo mismo. Y yo ni loca. 18. Pues ahora hace 18 que estoy haciendo y bueno, esa formación... O sea que la Nati es gran responsable de todo este recorrido. La Nati es gran responsable de todo, porque ella era profesora también de esa práctica que hice en salud mental, así que es como una gran referente, digamos, en esta formación. Y bueno, y todas las compañeras que están ahí, la Lau, el Mauro, que son compañeros comunicadores sociales, que son los que abrieron, digamos, el camino al campo de la comunicación social en el hospital. Que han hecho escuela en esto de cruzar esas dos disciplinas. Sí, y que de hecho son los que permitieron que en Entre Ríos sea la primera y casi única ahora, casi no, única, residencia de especialización en salud mental que tiene cargos para comunicadores sociales que se forman en salud mental, que es como voladero de cabeza de decir, bueno, la salud mental, el seguro de salud mental no es solamente teniendo un psiquiatra, un psicólogo. También te da un ingreso. Y las residencias hoy son sostén de gran funcionamiento, diría un 50% del funcionamiento de los hospitales públicos, digamos. En mi hospital los residentes sostienen mucho el funcionamiento. Y no solo está cuestionado, sino que de hecho las residencias tienen becas nacionales y provinciales. Nacionales desaparecieron. Hubo provincias que absorbieron esos cargos, como en Entre Ríos, otras provincias que quedaron con la mitad de los cargos de las residencias porque la provincia no pudo absorber los cargos nacionales. Bueno, porque las residencias son nidos en donde nacen, crecen y se forman, o en lo mejor de los casos, no, en algunos casos quizás no, pero el proyecto de las residencias interdisciplinarias en salud mental es formar a profesionales desde una perspectiva de trabajo en salud mental que rompe con la psiquiatrización, que rompe con el encierro, que propone una perspectiva de derecho histórica, social, política de la locura, bueno, como entonces, bueno, no tiene nada que ver con la propuesta de país actual. No. Porque quizás esto no fue tan así, pero desde mi perspectiva había como unos avances consistentes a fuerza de la lucha de todos estos laburantes y explotados de las residencias, pero también como mucho movimiento a favor de empezar a pensar los procesos de desmanicomialización. Digo, como que en los últimos años, hasta que de repente quizás llegó el macrismo, o un poco antes, un poco después, que se fue aflojando la cosa, digamos, se había avanzado la ley de salud mental y todas esas discusiones, parecía que, no sé, lo meto dentro de las cosas que pongo en la bolsa que creía que habíamos estado masticando y en las que habíamos estado avanzando un poco y de repente parece que ¡brum! Sí. Sí, el macrismo obviamente hubo como intenciones de tirar la mierda de la ley, y hubo proyectos de ley, pero de igual modo, esto, un poco cuando hablábamos sobre la ley y el proceso de desmanicomialización,
que son dos cosas que van de la mano, pero ni tanto, digamos, o sí, o qué sé yo, digo, esto en el hospital, por ejemplo, había todo un proceso que se había iniciado muchísimo antes que existiera la ley, entonces la ley vino como a ofrecer un marco regulatorio, que en realidad también ya lo teníamos antes provincial, a ofrecer quizás algunos elementos más, sí, un órgano de revisión, algunas herramientas y elementos, pero lo cierto es que la ley es maravillosa, es muy avanzada, pero lo cierto es, digo, para no hablar de lo que viene pasando en el macrismo, sino que es histórico, nunca logró implementarse al 100%, yo creo que ni un 75%, o sea, quedó un montón por hacer para lograr implementarse, porque, por empezar, nada, es muy complejo lo que propone la ley, ¿no? Porque la ley propone un cambio de paradigma 360 grados sobre la salud mental. Entonces, para eso no solamente es que necesitas, modificar un hospital monovalente de salud mental, necesitas modificar todos los efectores de salud general, poder capacitar y generar espacios de atención, servicios de atención de salud mental en los hospitales generales, tener internaciones de salud mental en un hospital general, o sea, que el enfermero que está ahí sepa atender a una persona que llega con una problemática de salud mental, que el paciente que está internado al lado con un ataque cardíaco se banque una internación. O sea, como la complejidad esta, tener servicios de atención en los CAPS, en los centros de atención primaria, y a su vez todo lo que es la modificación en el resto de las esferas, ¿no? Como poder pensar lo habitacional, o sea, como imposible pensar en un cambio en la atención en salud mental cuando tenés la cantidad de gente que tenés viviendo en la calle. O sea, porque es el primer lugar en donde se enloquece es en la calle, digamos. Volvemos al comienzo de la charla, ¿no? Entonces, hay que también pensar en políticas que tengan que ver con lo habitacional, con lo alimentario. Pensar, incluir también formación en cuidado en salud mental y demás en la escuela. Articular las prácticas que se hacen dentro de los hospitales con cultura, o sea, poder armar mesas de trabajo intersectorial con otros ministerios. Bastante arduo el proceso de transformación que no implica y de eso pasó muy poco, y no son cosas que estoy diciendo yo súper utópicas, lo dice la ley. Sí. Menos detallado, pero todo esto que es lo que propone la ley. Entonces, eso no pasó tampoco hace 5, 6 ni 15 años cuando salió la ley. Pasaron algunas cosas, no todas, digamos. Y en términos de los discursos sociales o de algunos sentidos comunes que empezaron a circular, ¿no sentís que de algún modo se había allanado la discusión o tiene nuevamente que ver con este microclima que por ahí tuvimos algunas personas que, pensamos que había ciertos consensos, que habíamos avanzado en ciertas discusiones, de pensar en que, había otros modos de atender ciertas... Que después, nos estallaron casos de gente que queremos y que conocemos en los que hubo intervenciones del Estado totalmente en contra de todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero... Porque no es como, a mí me cuesta pensar cómo es que había ciertas cosas que sentíamos que estábamos conversando y que estábamos generando algunos consensos mínimos y de repente cambia el gobierno, se caen algunas normativas, se caen unos presupuestos y de repente parece que todos estamos en contra de eso, ¿no? Y el Estado habilita, parece que estaba más o menos en duda a que largue toda encierren ese loco de mierda. Claro, todo lo que más o menos decía, hay esto, hay una vibra de un cambio de paradigma, no puedo pensar esto. El Estado, con su discurso también, como habilita a que salgan todos esos a pedir encierro de locura, digamos. Me parece que es un poco eso. Sí, sin duda hubo un cambio, un inicio, un intento de cambio, digamos, de poder empezar a esto, de poder pensar que la salud mental es algo está más la locura, y la salud mental es algo más cercano a uno, y no es el Hitchcock en la película, digamos, y que pasa otro, digamos. O sea, me parece que sí, algo de eso sí se había logrado, me parece, el volver a pensar, el empezar a pensar las cuestiones más... La salud mental como algo más cerca, sí. Después sí, claramente hubo ahí ahora un detalle. Un corte abrupto. Sí. Porque también, como una de las líneas que se pueden pensar dentro de la salud mental están como la cuestión de los consumos problemáticos. Que también,
lo podemos pensar directamente como un asunto de la salud mental, que atañe la salud mental, o hay algo como particular en torno a cómo pensar y abordar esos consumos problemáticos que nos estallan. Sí, sin duda los consumos problemáticos son un problema en la salud mental. Tienen una particularidad, digamos, tienen su particularidad tanto en su tratamiento, en su abordaje, digamos, y en cómo pensar la funcionalidad también que tiene, ¿no? Y lo legitimado que está el consumo, y entonces el consumo problemático también tiene otra legitimidad que no es la misma que puede llegar a tener otra problemática de salud mental. Entonces sí, sin duda que es más, tiene otra complejidad y otro... Yo digo, en este contexto, muy complejo, digo, para alguien que tiene una situación de consumo problemático poder pensar proyectos de vida. Es como, y sí, está tan bien tener una situación de consumo. Que bueno, digo, hoy el contexto social hace que sea doblemente difícil poder pensar las problemáticas, ¿no? de consumo. Y además porque volvió, me parece, a la noción, digamos, de asociar el consumo problemático a lo moral y a lo delictivo, digamos. Que eso, en esto que vos decís, bueno, se habían logrado desarmar algunos conceptos. Bueno, uno de los conceptos fuertes que se habían logrado después de muchos años, como empezar a ubicarlo en la órbita del campo de la salud mental, digo, hoy ha vuelto a ubicarse, y ahí digo, es como, bueno, muy difícil también poder pensar prácticas de salud mental cuando se está pensando en una problemática en el orden de lo moral y de lo delictivo, y por lo tanto entonces las intervenciones son de ese orden. Son con policía y no con policías que teóricamente tienen capacitación, pero ni tanto. Vos decís mi hospital. ¿Cómo hay como una pertenencia, una fuerte identificación? Sí. ¿Cómo lo ves hoy al hospital en este último año y medio? Sí, y es muy personal el dolor que me genera, digamos, lo que está atravesando el hospital, porque mi pase por el hospi, el de muchos compañeros con los que compartimos el laburo, ha sido de construirlo, digamos. No me encuentro alejada de la dirección, digamos. O sea, yo he limpiado inodoro, he cambiado bidones de agua, he armado fiestas, pintado paredes, gestionado recursos para, como además del laburo clínico, ¿no? Es un hospital que yo en estos años he aportado su construcción, es un poquito mi casa también, ¿no? Y de muchos compañeros. Entonces duele ver que hoy estamos tan ajenos, tan imposibilitados, un montón de cosas, súper controlados también, y no para bien, porque seamos unos ñoquis que no cumplíamos horas, porque de hecho cumplíamos de más, sino controlados. ¿Cuántas horas acumuladas de Franco tenías? Al menos hasta el año pasado. Hasta el año pasado tenía como 90 horas, Franco. O sea, habías trabajado 90 horas más. Claro, 90 días. 90 días más de 90 días que son muchas horas de los que te pagan por mes. Que aparte, tu situación laboral, ¿cuál es? En términos de tipo de contrato. Yo soy suplente Orti. No, ni siquiera extraordinaria. Sí, una suplencia que son bastante... Un contrato, no es una suplencia, planta. Sí, no es un contrato, sí, es un vínculo, digamos, con el Estado que que es bastante estable, si se quiere, porque la situación allá en salud en Entre Ríos hay pocos concursos, entonces, bueno, es muy probable que uno se jubile así. Pero o eso era lo que sabíamos hasta ahora, ¿no? Porque ahora, digo, pueden no querer renovarme la suplencia. Estaría jodido si pasa eso después de 15, pero bueno, puede pasar. Pero sí, no soy de planta. Pero bueno, digo, después de 15 años. Después de 15 años. Y 4 años de residencia. Y de construir el hospital colectivamente. Hay eso, digamos. O sea, yo cuando todavía no era madre y tenía más disponibilidad, yo hasta me quedaba a dormir en el hospital. O sea, en
pasaba mucho tiempo y que compañeras que viven en Paraná que se han llevado, han invitado usuarios, ¿viste?, a pasar las fiestas con ellos, o sea, y no por una cuestión de caridad, sino por algo que se va construyendo, digamos, ahí. Entonces duele un montón, digamos, llegar y sentirse tan ajeno y también nos pone a pensar, ¿no? ¿Cómo es esto? Como la primera vez que pasa, que cambia de color la dirección y bueno, y nosotros encima, yo estoy en el área de comunicación, que está muy de la mano con la dirección, entonces bueno, quedamos culo para el norte, digamos. Ahora, ¿qué hacemos? Porque nuestro laburo siempre fue como muy de la mano de la dirección, pero no sabemos si queremos estar tan de la mano de la dirección, porque está jodido lo que tenemos que comunicar. Pero a su vez tampoco hay un proyecto institucional. Entonces... Y qué, después quiero que nos metamos puntualmente en que nos cuentes qué es lo que se hace y se viene haciendo desde tanto tiempo en términos de comunicación comunitaria, digamos, dentro del hospital, adentro y en ese entre adentro y afuera del hospital. Pero bueno, eso me interesa como una radiografía actual de esta situación, de cómo están los laburantes, cómo están... o sea, ya nos dijiste mucho respecto de cómo han cambiado las líneas, los lineamientos políticos, pero cómo están los laburantes y cómo están los usuarios, digamos, a partir de todos estos cambios hoy, ayer, el mes pasado. Sí, laburante es cagado de hambre. Entonces tenés el laburante que no puede dejar el laburo en el hospital porque no tiene otra cosa. Entonces andan por los pasillos andamos vendiendo cosas que producimos. Porque vos también sos empresaria. Porque yo además soy emprendedora, empresaria y pymes y todo. Y después... O sea, sumando laburo extra para llegar a fin de mes. Y tratando de faltar cuando puede faltar, o sea, compañeros que no te faltaban nunca por ninguna, por un compromiso, no porque no podían administrativamente, ¿no? Sí. Hoy aprovechando porque ir a laburar es gastar plata, digamos, entonces como... Eso es una locura, ¿no? Digo, por moverte, por lo que sale moverte para ir a laburar. Sí, o porque tenés que pagarle a la niñera para que se quede con los gurises, entonces si podés... En tu caso, que encima estás en Santa Fe, creo que ese cálculo no hay que hacerlo. No, pues algo perdiendo. Es fuerte, ¿no? Tener que... Porque me parece importante decir que tampoco, imagino, no sé, los sueldos antes eran, ¡ay, qué buen sueldo, qué barbaridad! No, nunca. Y siempre los sueldos en salud en Entre Ríos fueron una miseria en relación a, por ejemplo, acá en Santa Fe. Digamos. Pero ahora es como marcado, no tenemos un aumento hace no sé cuántos meses, digamos, o sea, como... Es mucha la disparidad con el costo de vida, con lo que es lo que estamos cobrando, digamos. Y aparte digo, con personal tan sensible, con unas tareas tan importantes en términos de sostener ciertos sectores estratégicos. Sí, que tenés tu vida fragilizada y así con esa fragilidad tenés que ir a sostener otras vidas que están sumamente más fragilizadas. Y bueno, y ese es como una grupalidad de trabajadores. Y para cerrar esto, perdón, antes de pasar al otro, en términos de organización de los laburantes, ¿sucede algo en este momento de total derrape? Claro, no digo, y después están los otros trabajadores, que son los que sí pueden renunciar, y que son compañeros zarpados, compañeros profesionales con los que hemos revolucionado práctica en el hospital, que sí, me quiero morir que se están yendo, porque me estoy quedando sola, y que se pueden ir, que es un privilegio poder irse, porque pueden ir al privado, o pueden ir a otro laburo, Pero se formaron ahí, en esa residencia. Ahí, o sea, el Estado gastó mucho, invirtió mucho en formarlo. Pero no se bancan más el ninguneo y el basureo de su laburo, entonces tienen la posibilidad. Los otros quedamos pobres, haciendo otras cosas para poder entonces seguir sosteniendo a duras penas el laburo. Había una ponencia hermosa. Ustedes con tus compañeros escribieron una ponencia hermosa, con un título hermoso, que no me lo acuerdo. La Orquesta del Titanic. Bueno, como un poco hablábamos de eso, ¿no? Vamos a seguir ahí tocando el violincito mientras se está hundiendo todo, pero porque, bueno, creemos que tenemos que ser un poco... Y que también no sabemos si está bien. Capaz que no, digamos, hay que dejar que se hunde, dejar de endulzar. Es una gran pregunta. Capaz que, viste, pero bueno, ahí estamos como haciendo malabares, como tratando de ver cómo volvemos a unir todo eso que se fragmentó los trabajadores, que un poco también el laburo del área, como volver a recuperar esa pertenencia al hospital de los trabajadores, cómo seguir sosteniendo esto que vos decís que está como mutando, que son cómo se entiende la salud mental, entonces como seguir apostando a esas prácticas, pero mientras tanto, sí,
es como, estamos romantizando algo que no, digamos. Pero bueno, un poco lo que venimos haciendo algunos, digamos. Eso es como en el orden de los trabajadores, ¿no? En el orden de los usuarios es como, bueno, sumar, ¿no? a esto que hoy he escuchado un videito de Santiago Levín, que lo adoro. Es un psiquiatra, pero es comunicador, ¿no? Y hablaba de esto, bueno, de enloquecer en la pobreza y enloquecer en una clase media. Como, bueno, todos hablamos de la salud mental y esto, hay juntarnos para no enloquecer. Lo que veníamos hablando hasta recién, pero es, bueno, muy clase media, digamos, también pensar eso. El que enloquece en la pobreza, el que le agarra un ataque de pánico y de ansiedad mientras está revolviendo un tacho, ¿qué? ¿Por dónde pasa? ¿Dónde queda? ¿Qué efectos produce? Entonces, digo, al hospital cada vez llegan menos esos que estaban muy en la B, los que estaban más o menos llegan a una situación súper descompensada anímicamente, digamos, también, digo, como usuarios que después de muchos años de trabajo habíamos logrado cierta estabilización, hoy están cagados de hambre, eso, revolviendo un tacho de basura, entonces volviendo a tener un retroceso que no tiene que ver en absoluto con lo biológico, sino con lo contextual, digamos. Y después aparece como una nueva población que es la clase media llegando al hospital público. Empobreciendo y llegando al hospital público. Y encontrándose, que imagino que también, digo, poner persona clase media llegar al hospital debe ser re choqueante, digamos, porque uno tiene medio naturalizado algunas imágenes, algunas postales, digo, pero encontrarte con la pobreza loca, extrema, digamos, como, entonces es complejo, digo, porque uno venía trabajando, que sé yo, algo de los procesos, de lo cotidiano, de construir una cotidianidad, un proyecto de vida, qué sé yo, y aparece todo este contexto, y no hay lugar para pensar un proyecto de vida, no hay lugar porque tenés que estar gestionando y acompañando a esa persona a ver cómo sobrevive en eso, en lo habitacional. Tener un taller con una persona que viene a dormir toda la noche en la calle, digamos, o sea, en un taller que supone que vos tengas más o menos alguna conexión con lo que está sucediendo ahí, que todo es estúpido lo que podés llegar a estar trabajando ahí cuando una persona viene de ese lado. Los resortes que por ahí sostenían eso, que tenían que ver con becas u otros recursos paralelos, todo eso también se hunde, entonces... Nada por dos cosas, nada porque se ha retirado todas las políticas que acompañaban, que tienen que ver con eso, con subsidios, con bolsones, con qué sé yo, un montón de cosas, pero nada también porque todos esos eran parches, digamos. Previamente nos hizo un laburo de transformación real, digamos. Todos eran parches, o sea, asistenciales, que no eran soluciones reales a esas problemáticas también de base habitacionales y demás, y económicos. Entonces, digo, ahora se estalló todo, pero lo que teníamos tampoco eran soluciones, digamos. O sea, era muy fácil soplar y que se fueran porque no... De hecho pasó. Entonces sí, con las herramientas con las que más o menos artesanalmente creamos algunas cuestiones, y si no están, tenemos una casa de medio camino que es la única que existe en la provincia, que son las casas en donde van las personas que después de muchos años de estar internados, lo cual supone una institucionalización, pérdida de un montón de habilidades de lo cotidiano, están para un alta clínicamente, pero la institución arrasó con toda la posibilidad de estar afuera, entonces esa casa de medio camino lo que hace es como, así, muy en criollo, entrenar para la vida cotidiana en la afuera, ¿no? O sea, bueno, volver a tener una cotidianidad, una casa, elegirle el horario en que te bañas, aprender a elegir el horario en que te van a aprender a elegir cuándo querés comer, aprender a tener una llave, cerrar una puerta, salir a comprar, cosas que uno naturaliza un montón. Después de muchísimos años se logró, hace unos años, no me acuerdo cuánto fue la inauguración, pero se logró una sola casa en toda la provincia. ¿Que está en Paraná? Que está en Paraná, habiendo cuántos monovalentes en la provincia, cuántas personas internadas cronificadas. Y ahora se vence el contrato, el alquiler, el mes que viene.
y no hay otra casa, no hay otro contrato de alquiler. Entonces, todas esas personas que venían en un proceso de revinculación con la comunidad, hoy, así como te lo estoy contando, el equipo no sabe no sabe qué va a pasar. O vuelven a internarse al hospital, imagínate lo que significa eso, o quedan a la buena de alquilarse una pensión y ver a ver si... ¿Hay muchas personas que están internadas, están viviendo en el hospital hace mucho tiempo? Sí, sobre todo la sala de mujeres tiene el índice más alto de cronificación. Cronificación, o sea, tiene que ver con tener una internación sostenida en el tiempo. Sí, 20, 30 años, digamos, muchos años. Sí. Han muerto, en pandemia murieron muchos usuarios del hospital, que eran como parte del hospital, lo triste que resulta decir eso, pero que también lo triste que fue su pérdida, porque eran usuarios que hacían, históricamente que estaban, digamos, en el hospital, que generalmente son usuarios que no tienen una red, una familia, alguien que los reciba afuera, digamos, que los acompañe, digamos, ¿no? Pero sí, hay muchos usuarios y usuarias cronificados. De hecho, hay una sala que es el CIPEN, que es una sala que se creó para alojar a estas personas que fueron cronificando, digamos, en el hospital y que envejecieron y que la sala ya no podía atender a sus cuidados en relación a la adultez mayor, digamos. Entonces, son locos, pobres, solo y viejos encima ahora. Entonces, se creó una sala para eso. Pero bueno, eso, después cerraron dispositivos de talleres que tenían, los talleres los daban talleristas idóneos en las materias que se daban, que se dejó de pagar, entonces esos talleres hubo que cerrarse. Muchos espacios que van cerrando, digamos, que fueron desapareciendo y otros que nos fuimos ajustando, digamos. O sea, el dispositivo que yo coordino es autogestivo. O sea, es como militar en el Estado. En vez de ñoqui, militante del Estado. Así, tomá, mira. Sí, de ñoqui del Estado. Mira, vengo más o menos gratis a trabajar por lo que me paga. Sí, aporta a 2 recursos humanos, pero después el sostenimiento del dispositivo donde estoy yo es a fuerza asociados, de producir y vender cosas para... Contanos cómo es esta orquesta en el medio del Titanic. Este mate... No es entrerriano ni entre... No está a la altura de... No está a la altura, no importa. De tu lugar de nacimiento y de trabajo. Habíamos propuesto en un momento un vino, pero creo que nosotras dos tomando vino somos un peligro. Me echan, ¿no? Nosotras dos tomando vino ante la cámara no iba a funcionar. ¿Cómo se organiza? ¿Qué pasa en esta orquesta? ¿Cuál es el laburo en el área? El laburo puntualmente. Mencionaste ya a la bisagra, el proyecto de la radio. Claro. Donde yo trabajo puntualmente es el área de comunicación social, donde hay muchas comunicadoras sociales y yo. ¿Qué sos comunicadora social? Tengo honoris causa. Por supuesto, pero la comunicación habilita no tener título para ser comunicadora. Y que tenemos como un laburo más hacia, como dicen ustedes los comunicadores, más la comunicación interna y externa, que no es tan así, no está tan fragmentada. Pero se entiende. Pero se entiende más fácil si te lo digo así. La cartelera, la bronca entre los sectores. Todo eso que está diciendo muy lindo, está el laburo con los trabajadores, con lo que sucede institucionalmente, cómo hacer que la gente se apropie del hospital, los trabajadores. Cómo construir comunidad adentro, ¿no? Exacto, eso. Y que ahí hasta te hemos hecho una fiesta que se llama la Chacota Fest, que es una fiesta que, bueno, hace un par de años no se hace, pero que es una fiesta que se hace a fin de año en un boliche donde todos los trabajadores, desde el director hasta los profesionales, hasta el mucamo, mantenimiento, todos, bueno, nos encontramos y son de ese tipo de estrategias, ¿no? Después la comunicación que tiene más para la afuera, que tiene que ver con seguir apostando, digamos, a desmitificar, poder deconstruir ciertos conceptos, poder promover ciertas prácticas de cuidado en salud mental, bueno, que es de lo que hoy nos vemos más limitadas, ¿no? Porque cada vez tenemos más restringido el discurso, y después si querés cuento la viñeta de censura que tuvimos el año pasado. Y después las líneas más clínicas, digamos.
que son el Ponete la Camiseta, que es un dispositivo, una empresa social, un dispositivo sociolaboral, que el producto que se comercializa son principalmente remeras con eslogan que buscan problematizar justamente las lógicas y sensibilizar en relación a la salud mental, que próximamente estamos por largar una nueva. ¿Sale este año? Sale el mes que viene. Y después que ahí, bueno, la producción sí queda como de las imágenes y los diseños, están más de la mano del área de comunicación, y la comercialización la tiene un equipo de usuarios, digamos, del hospital. Usuarios son las personas que se atienden, que hacen uso del hospital. Que es más lindo que decirle interno. Sí, el cliente. Pues es que hay muchas corrientes que hablan de cliente. Sí, no es medio mercantil. Está rarísimo, a mí no me gusta. Ajá. Y usuario tampoco me termina de cerrar, Porque también, pero es mejor que paciente. Que y tiene una carga, esto digo, capaz que entre unos años podemos decir, pues no sé, ¿viste? Qué sé yo. Está bien. Digo para quien no se sienta familiarizada con la palabra. Sí. Para mí una son palabra como muy ensayos, ¿no? Vamos ensayando a ver qué, capaz que entre unos años encontramos algo mejor. Me perdí. Después está el Ponete la Camiseta, está la bisagra, que es el espacio que también coordino yo, que es un dispositivo, o sea, es un programa de radio, pero en realidad es un dispositivo comunicacional y de salud, digamos. O sea, hacemos radio, pero hacemos como un montón de cosas. Hacemos producciones gráficas, hacemos radio abierta, producimos material audiovisual, y que es un equipo muy grande, somos 16 personas, que muchos son usuarios del hospital, otros son usuarios de otros espacios de salud de la ciudad, otros son estudiantes que tienen que ver con el campo de la salud, y ha habido hasta sociólogos, estudiantes sociólogos, digamos. Hay estudiantes de comunicación, que es muy zarpado lo que pasa, que no tienen formación en radio específicamente en la carrera, entonces vienen a la bisagra a aprender a hacer radio, digamos. Qué hermoso. Trabajadores del hospital, entonces bueno, es como bastante diverso la población del espacio. ¿Y hacen un programa? Hacemos un programa de radio semanal. Ahora estamos en la radio, medio que la lógica es que no estemos siempre en la misma radio, entonces a través de los años nos hemos ido mudando, ahora estamos en la radio municipal, que es muy copada, pero bueno, eso, tenemos como otras aristas de laburo también. Y después está la biblioteca Marisa Wagner, que es un proyecto recopado que nace hace 9 años y que va en esta línea como de integrar, de como desdibujar las quintas que hay dentro del hospital, ¿no? En el hospital históricamente había bibliotecas en los diferentes dispositivos. Internación tenía una biblioteca, el gimnasio tenía una biblioteca, todas horribles, de libros que gente tiraba. Entonces había 1.000.000 de bibliotecas por todos lados, pero todas horribles que nadie consultaba. Entonces, con un compañero lo que propusimos fue, bueno, acá hay un pasillo que está al pedo, que nadie lo usa, vamos a poner una puerta, vamos a poner una pared acá. El arquitecto se debe querer matar lo que hicimos, y transformamos ese pasillo en una biblioteca que fue reuniendo, hicimos el laburito de pasar por dispositivos, como recuperar estas mini bibliotecas que habían en todo el hospital y generar una única biblioteca, pero bella, o sea, como medio un oasis en el hospital. Entonces es un lugar como muy bello, en donde van usuarios y trabajadores de todos esos otros dispositivos, y más que no teniendo a hacer uso de un espacio que es común a todo el hospital, que es el único. O sea, porque en el hospital cada uno tiene su oficina, su lugar, que cuida y en el que trabaja, pero no hay un lugar común en el que hagamos uso todos y que esté bueno, digamos. Entonces, esa fue como de los últimos grandes movimientos que hicimos en el área, que está buenísimo, digamos, y que tiene además coordenadas que son guiños, de todo. Hay espejos, que es algo que no existe en los hospitales de salud mental, espejos. No hay, hay reloj. Entonces, para quien está internado, eso es un elemento re importante. Bueno, tiene como varios elementos que hacen guiño. Hay un equipo de música con una torre de CDs
Entonces está la posibilidad de que vos puedas seleccionar qué música querés escuchar. Bueno, después también esa es otra intervención que hemos hecho en la sala de espera. Hay un circuito cerrado de música, que fue un proyecto que gestionamos en Cultura desde el área de comunicación. Y se ganó, y que bueno, que pone música en la sala de espera de un hospital donde va gente que va muy desarmada. Y hace poco un usuario decía, dice, yo me acuerdo cuando iba el año pasado, que estaba súper descompensado, que iba a la guardia, resacado, los gritos, y escuchaba esa música que ponen desde el no sé dónde, porque no sabía que éramos nosotros. Y sí, me calmaba un montón. Dice, bueno, un gesto de apertura, gesto de cuidado, bienvenida. Y de cuidado, eso como el área de comunicación tiene muchas prácticas de cuidado, digamos, esto de pensar en hemos gestionado dispensers de agua para los pasillos, digamos, como, bueno, gestos de cuidado para las esperas, para los tránsitos, para el hospital, que sean menos traumáticos, ¿viste? Como... Y hacer el programa, que entiendo que la bisagra, ahora me queda más en claro, no es solo un programa de radio, sino que es muchas más cosas, pero ya el programa de radio, al ser semanal, es un montón, porque implica la producción, digamos, con una grupalidad muy heterogénea, cómo se coordina, cómo se gestiona esa heterogeneidad en un contexto en el que, al menos yo creo que es muy difícil hacer cruzar la formación y los procesos de todo tipo, ni me quiero imaginar los procesos que tienen que estar laburando ustedes con salir al aire, producir y poner a punto, ¿no? Porque el programa es semanal. ¿Cómo se cruza toda esa complejidad en torno a la producción? Suena difícil. Es difícil. Hay algo que juega a favor a este grupo, a diferencia de otros grupos que han pasado por la universidad, es que este grupo viene siendo bastante estable, porque también hay algo de que es un dispositivo abierto, entonces si bien con cierta estabilidad, son grupos que no están por ahí así enteros más de un año. Este grupo viene estando hace muchos años bastante consolidado, entonces ha agarrado un vuelo distinto, digamos, otros años. Entonces la producción del programa, que la hacemos una hora antes, nos juntamos, hacemos un punteo, cada uno más o menos, la consigna ya la trabajamos el día anterior, entonces bueno, cada uno más o menos sabe qué traer. Vamos generando acuerdos. Para mí los acuerdos colectivos es lo más difícil por eso, porque tenés una hora y hay que ser solidarios en esa hora para que todos podamos salir, ¿no? La consigna es esa, que circule la palabra entre todos, o hay algunos que a lo mejor están más en la producción detrás de... No, generalmente todos quieren salir, todos... y a veces hay algunos que, qué sé yo, que andan medio bajón, pero tenían un material, entonces lo llevan para que lo lea otro, pero en general... pero bueno, hay que negociar, digamos, ¿no? Hay que trabajar. Y ahí ya estás trabajando como otra lógica de cómo entender el mundo, digamos, de la solidaridad, del tiempo, del gesto de la escucha, del otro que está al aire. Entonces por eso decimos también, ¿no?, que las formas de producir que tenemos en la radio tienen que ver con esos pequeños gestos de pensar los vínculos y cómo gestar proyectos, entendiendo otra forma. Después lo clínico sí implica como, bueno, acompañamiento, no solo en el dispositivo, sino después también con otros equipos que atienden, articulaciones, con esas personas que llegan por ahí a hacer radio, que en apariencia no han sido nunca usuarios, que su interés tiene que ver con esto, con hacer la radio, qué sé yo, y bueno, encuentran también la posibilidad de entender que pueden tener otra llegada a la salud mental. Entonces empiezan un tratamiento o un espacio terapéutico a partir de... se van como construyendo ahí. Porque desde... digamos, al tomar contacto con el producto desde afuera, no se evidencian divisiones entre quienes estarían coordinando ese dispositivo o entrenándose en tanto estudiante y quienes aparecen como usuarios del dispositivo. Digo, como que hay una... Digo, que y en esta cuestión de en qué lugar se pone... La salud mental tampoco es un tema, o sí es un tema a veces. Digo, como tema a la primera pregunta, no en el programa. Sí, y nos hemos amigado con esto. Recuerdo una supervisión que hemos tenido en algún momento con alguna psicóloga en la que pudimos como romper un poco con esta romantización de la asimetría de todos somos iguales, y todos somos iguales desde el saber, el poder, la escucha, los derechos, un montón, pero después sí hay
asimetrías técnicas que hacen que, bueno, a ver, o estás cobrando un sueldo y estudiaste sobre radio, o sea, sos vos, chantal, que tenés que estar como coordinando ciertas cosas. No, y efectivamente sabés cosas que los otros no saben. Y que van porque vos sabés, van ahí a escuchar lo que vos sabés. Sí. Bueno, en ese orden. Que creo que eso es como una discusión de la educación popular también, que es como, bueno... Que se pifia ahí un poco a veces. Pero bueno, y que son también procesos madurativos los proyectos, digamos. Y después de 18 años podemos decir, relajarnos con eso y decir, no somos un autoritario porque coordinemos un taller. Pero lo radial, o sea, en el momento de salir al aire, no. Es como, de hecho, cuando llegan estudiantes que son guricitos así como muy verdes, son los usuarios los que acompañan hasta que se animan y qué sé yo, o sea, se da como una cosa resarpada ahí. Eso en relación a si se nota o no se nota, y no me acuerdo del otro que me dijiste. No, eso No, y me habías dicho otra cosa, bueno. No, que en el taller sí hay, ahí a lo mejor se ocupan... si hablamos específicamente de la salud mental. Como tema. Como tema, sí, pero no hablamos, o sea, hablamos de salud mental en su noción más amplia, digamos, porque se habla un montón de género, se habla un montón de medio ambiente, se habla un montón de esto, de los problemas del hambre que están pasando muchos compañeros, se habla de cuestiones, qué sé yo, atrae una compañera con toda una situación de violencia que había tenido un colectivero con ella, porque ella tenía un porte diferente, digamos, al esperado por el colectivero. Pero digo, como bueno, se va hablando, sí, de la salud mental, tratando de instalar que la salud mental es todo eso. Entonces, digo, también se habla, por supuesto, de cuestiones más del hospital y de los espacios institucionales, qué sé yo, pero sí es un programa de salud mental, que también es algo con lo que nos amigamos. Después ha madurado el dispositivo y ha permitido decir que somos un programa del Hospital Escuela de Salud Mental, que somos un programa de salud mental. No renegamos eso porque eso estamos ahí para generar salud en los que estamos haciendo el programa, pero también para el que está escuchando, digamos, el que está escuchando y está escuchando que eso que estamos contando es una situación de violencia que genera un malestar y que está bien si vos te sentís mal si te violentaron así, y eso socava tu salud mental. Entonces genera también en la escucha algo. Entonces digo... los pelotazos, empieza la hora de los pelotazos. Recibimos pelotazos involuntarios de la canchita de al lado. Entonces sí hablamos de la salud mental y no renegamos de eso, digamos, porque y al mismo tiempo no es, digo, porque hay algo del poder nombrarse, del poder tomar la palabra para hablar de algo que no sea desde el lugar del padecimiento, sino que sea desde el, bueno, voy a hablar voy a politizar esto en todo caso, ¿no? Como... Sí, que viste que hay hay diferentes, hay una movida de radios locas, se llaman, que son radios en salud mental, en el país, y en Uruguay, en Montevideo, Vilar de Bogue, un dispositivo remil zarpado, y cada una tiene... El Borda tiene 2 radios. Con lógicas distintas. Está la radio del Borda y la Colifata. La Colifata fue como la primera acá en el país. Después en Brasil hay también una tradición de radios en salud mental y demás, pero cada una tiene diferentes particularidades. Y hay algunas radios que hacen mucho énfasis o quedan, ¿no? Reducen a la posibilidad de la cosa que llame la atención del discurso más delirante, ¿no? Como lo único que... Sí, digo... eso es polémico, lo puedo estar diciendo. Pero es una discusión del campo, es una discusión, ¿no? Es una discusión de los programas de radio, digamos, que también que se puede decir cualquier cosa. Sin desmerecer, digo que el discurso delirante tiene su potencia y tiene su certeza y tiene su discurso y guión que no se dice desde otro lugar, digamos. Entonces también, digo... Pero hay también dispositivos que quedan en la cosa vistosa, ¿no? De escuchar a locos solo diciendo cuestiones que no son circulables tampoco en lo social, digamos. Entonces, lo que por lo menos de la bisagra tratamos es de, sin censurar, sin poder
sin limitar lo que se dice, sí habilitar a que hay otras cosas también para decir, digamos. O sea, como que quien va ahí también tiene cosas que del otro lado son escuchadas, digamos, y tiene una repercusión y demás, digamos. Y, o sea, es complejo, digamos. Es complejo cómo incluir y cómo pensar qué es lo que tiene un loco para decir también, digamos, ¿no? Bueno, y no sé, me parece que como que también habla, una discusión que habla de la maduración del campo, de radios de salud mental, que tienen corrientes internas, modos distintos de posicionarse, de planificarlas. Pero pareciera que en este contexto simplemente no hay como que, bueno, eso, ver cómo continuar con la orquesta mientras todo se hunde, y no habría ni siquiera lugar para todas estas discusiones. Por eso gracias por traérnoslas acá, para, aunque sea suspender un rato todo eso que nos rodea. Y bueno, también me parece pensar cómo hay modos de seguir laburando adentro del Estado con todos los cruces y las contradicciones. Yo pienso en esto de pensar en la salud mental desde otras perspectivas, de otros lugares, esto de lo que venimos hablando al principio, que el Birri, por ejemplo, es un espacio. O sea, si hoy estamos hablando acá de salud mental, es porque el Birri es un espacio de salud mental, digamos, porque apuesta a una diversidad de subjetividades, locas, no locas, diversas, otredades, habitando, encontrando acá un mundo posible que quizás, o sea, no ha sido posible en otros lados. O sea, yo no es porque sí que milito en este espacio y estoy en un hospital de salud mental, digo, o sea, espacios como el Birri habilitan pensar otros mundos posibles, pensar otras formas de construir, pensar un lugar para el que no tiene lugar en otro. Y lenguajes para lenguajes, en modos de volver al encuentro, volver al vínculo. Entonces, nada, me parece que eso, como quedarnos con que la salud mental es esto, digamos, lo chiquito, no es solo el hospicio, digamos, ¿no? Es algo a lo que apostamos varios. Bueno, es la parte del abrazo. Y gracias. Gracias, no sé, gracias por la invitación y no sé si sirvió o no sirvió. Puf, espectacular. ¿Estamos? ¿Cuánto?